Hola, hola, ¿cómo están? Son todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo, este exclusivo programa en formato semanal vía streaming dedicado 100% a la difusión de la temática de radiestesia. Gracias como siempre por estar con nosotros, a los amigos que nos ven en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Son realmente excelentes compañías de cada semana para seguir aprendiendo y descubriendo mucho más acerca de estos secretos que ya están dejando de serlo en cada semana sobre radiestesia y péndulo. Desde ahora te invito a, por supuesto, que dejes comentarios, opiniones aquí en la caja o también puedas compartir este live. Yo soy Diego Marten y acompaño a Gustavo Quiñones, el anfitrión de esta edición cada semana. Así que ya no perdemos más tiempo, si te parece, hoy nos vamos desde Los Ángeles a Guatemala. Cambiamos de locación para conectar con Gustavo Quiñones. Hola Gustavo, qué bueno verte y bienvenido aquí a tu programa. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego, pues gracias por estar aquí una vez más, una semana nueva y programa nuevo. Ahora, como dices, Así desde, es. desde Guatemala. Bien, y estaremos algunas semanas desde Guatemala, tu Guatemala natal, transmitiendo esta edición, así que qué bueno que así sea. Gustavo, tenemos lo prometido, la segunda parte de uso de la tabla Origen del Problema. Hoy vamos a ir a la sección energético espiritual y emocional, ¿no? Y de hecho, si te parece, vamos a echarle un vistazo justamente a esta tabla que, recuerden, está ya disponible en el sitio oficial de Gustavo por si la quieren descargar. Una tabla súper completa, una guía muy útil para inclusive principiantes en radiestesia o aún si estás avanzado pero requieres ordenar mucho más tu sesión, ¿no, Gustavo? Coméntame. Sí, correcto, porque digamos, cuando una persona llega con un problema, con una situación, muchas veces cuando se está haciendo nada más preguntas de sí o no, a veces no vamos a llegar a ningún punto porque las preguntas que estamos haciendo no necesariamente son en una dirección o nos van a revelar información que no sabemos. Mientras que al utilizar esta tabla del origen del problema, nosotros podemos partir de cuando una persona tiene un padecimiento, un dolor o algo, podemos preguntar, ¿cuál es el origen de este Ujú. dolor de espalda? ¿Cuál es el origen de esta situación con esta persona? Y entonces, la semana pasada vimos cuando podía ser parte física o parte mental. Entonces, esta semana vamos a ver si es algo a nivel emocional o si es algo a nivel energético, espiritual, lo que está originando ese problema. Y aquí es Ujú. donde muchas veces las personas van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver una emoción? ¿Qué es lo que tiene que ver algo a nivel energético, algo a nivel mental? Recordemos que muchas de las cosas que se van eh, manifestando en nuestra vida es producto de experiencias que hemos tenido, de shock, de trauma, y a esa le vamos a agregar el día a día y estamos haciendo como toda la información necesaria para que en algún punto algo colapse o algo suceda, que empiece a pasar algo que no nos gusta, que no queremos o que se manifieste una enfermedad. Entonces, el uso de esta tabla es algo que nos puede ir dando luz de qué es aquella cosa que muchas veces los médicos no pueden encontrar respuesta de por qué está esta situación, si todo a nivel clínico, a todo a nivel en los análisis que ellos tienen, todo está correcto. No hay ninguna cosa que esté fuera de lo normal, pero la Ujú. persona no se siente bien. Correcto, que pasa muchas veces, ¿no? Cuando estamos hablando de factores emocionales y energéticos, que por supuesto decimos, cuando tu doctor, que siempre tienes que ir al doctor, no te encuentra nada físico, ni en laboratorios, ni en diagnóstico de imágenes, por supuesto tenemos que comenzar ya a pensar indudablemente en estos disparadores, ¿no? Y ahí es donde entra la radiestesia, a empezar a buscar el origen del problema, del conflicto, Gustavo. Correcto. Y entonces aquí, digamos, cuando empezamos a ver esa parte emocional, muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la emoción? Y digamos, en la tabla vamos a tener enojo o rabia, vamos a tener resentimiento, vamos a tener ansiedad, tristeza, miedo, culpa y otro. Esas son las opciones que nos va a dar. Ujú. Entonces, imagínate que puede tener alguien que te diga,
mira, tengo en este momento dolor de espalda. Cuando vas a la tabla y preguntas, ¿cuál es el origen del dolor de espalda de Juanito Pérez? Y te va a Ujú, decir que en ese momento la persona tiene culpa o tiene ansiedad o tiene las dos cosas. ujú, Entonces, ¿qué sucede? Eso está generando que la persona sienta ese dolor de espalda, porque a cuestas está trayendo esas emociones que de alguna forma no las ha podido sacar, no las ha podido, eh, ahora sí usa mucho el término gestionar, ujú. pero ahí es donde ya la información que nos va a ir dando esta tabla es esa información donde ya la persona puede ir viendo, entonces quiere decir de que porque hice tal cosa estoy sintiendo culpa. Entonces ya empieza a tomar esa decisión de hacerse consciente de sus decisiones, de sus situaciones Ujú, y hacer los ajustes necesarios. ujú. Justamente estos ajustes son a partir del resultado que te da. Estábamos viendo esta tabla que, insisto, la pueden descargar de la página. Y entonces ahí es donde vamos a ver de que el péndulo va a oscilar más hacia cierto lugar. Y Ujú, ese lugar claro. puede ser el emocional, puede ser el físico. Y Ujú, una vez ya determinamos en qué área es donde vamos a estar trabajando en ese momento, entonces ya podemos poner en el centro de esa área y vamos a tener como un medio círculo o una parte de la circunferencia en la cual vamos a tener las posibles respuestas que ahí nos va a ir marcando. Ahora, mucho ojo, porque un problema puede tener varios orígenes. ujú, O sea, digamos, esa persona en este momento puede tener un dolor de espalda y te puede dar, por ejemplo, en la parte física, falta de ejercicio. Ok, ese es uno de los orígenes. Pero luego por el otro lado te puede dar ansiedad y luego te puede dar por el otro lado mental que va a tener un autosabotaje. ujú, Entonces ya mencionamos en ese momento tres cosas que al unirlas ujú, está generando el dolor de espalda. ujú. Entonces Vas ahí al interconectando. empezar a Claro. desbloquear, cuando Ujú, empezamos a desbloquear esas tres cosas, es que la persona va a empezar a ver una mejora en su dolor de espalda. ujú. Da igual por dónde empecemos, ¿no? Tú habías recomendado Da siempre igual por tener un dónde blog de empecemos. notas, ir escribiendo todo lo que va surgiendo y a partir de ahí luego comenzar a hacer el trabajo de desbloqueo pertinente, ¿no? Es indistinto entonces, por dónde empiezo Correcto. luego. Ok. Es indistinto si empiezas por el físico, por el que sea. Lo importante es preguntar si hay más orígenes sobre ese problema. Ujú, Hay ocasiones que va a ser una cosa, hay ocasiones que van a ser dos, tres, 10. No sabemos cuántas van a ser, pero lo importante es que vamos a tener que ir buscando cuáles son los orígenes. ujú. Cuando vas encontrando cada origen del problema, hoy estamos en la sección energético, espiritual y emocional, en esta oportunidad, y ya tienes todo. Se invita a rechequear un día más tarde, una semana más tarde, luego que ya hiciste todo el proceso de corrección, para ver si eso retornó, si eso regresó. Una vez que uno ya lo hace, Gustavo, esto ya queda fijo y no se reitera un rechequeo. Yo lo que he visto es que los problemas pueden ser como una cebolla, que tú vas a Ujú, tener distintas capas que, digamos, en esta ocasión tú vas a preguntar los orígenes, te van a dar ciertos orígenes, la persona se alivia en un 40 a 60% del dolor, pero el dolor todavía sigue. claro. Puede ser que en 8 días vuelvas a ir al origen del problema y ahora te empiece a dar otros orígenes. Y entonces trabajas esos otros orígenes que te va dando hasta que ese dolor va a desaparecer por completo. Porque lo que estás haciendo es como desmenuzando la cebolla hasta que no quede nada. Ujú, Entonces muchas veces las personas piensan de que cuando tienen
origen crónico, que van a haber cosas que van a ser tan sencillas, pero estamos hablando de que ese problema que ya se volvió algo crónico, llevó un cierto tiempo de estar haciendo distintas cosas, de estar sintiendo Claro. distintas cosas, de estar pensando Ujú. distintas cosas, que ha hecho que esa sea la base de lo que está sosteniendo ese dolor. Entonces, no pretendamos que algo que hemos venido generando en 20, 30 años, lo vamos a limpiar en media hora. O sea, quizás van a requerir múltiples sesiones en las cuales vamos a Ujú. estar trabajando con nuestro péndulo, desbloqueando distintos puntos. Ujú. Supongo igual, Gustavo, de que cuando vamos al caso de una artritis o artrosis que seguramente puede estar habitando así mucho tiempo, ¿no? Tal vez años. Más allá de que por supuesto que te va a dar un diagnóstico físico, si entendemos de que todo tiene un origen emocional o energético. Por eso en la tabla seguramente estará dentro de la opción emocional el posible disparador, ¿no? De una artritis o de una Correcto. artrosis y enfocarnos allí. Yo creo de que el péndulo casi siempre va a terminar, ¿no? En el área emocional, prácticamente. Fíjate que esa va a ser una de las áreas que siempre te va a salir, Ujú. porque las emociones es aquello que va a detonar determinada situación. Cada vez que nosotros nos asustamos, nosotros, sin que nos demos cuenta, estamos alterando la química de todo nuestro sistema. Entonces, imagínate, cada vez que te alteras, es como que estás apachando un botón y una farmacia entra a trabajar y está generando una serie de cócteles que nos va a alterar de alguna forma. Ujú. Entonces, esa parte que no vemos de qué ocurre con las emociones, pero sí de alguna forma está alterando químicamente nuestro cuerpo, nuestro sistema, lo mismo nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces ahí es donde las personas no entienden que sí es importante el lograr descubrir estos aspectos o estos orígenes, porque ya en ese momento la persona puede ir tomando conciencia y puede ir haciendo paz con esas cosas que van a ir saliendo. Ujú. Exactamente, estoy con Gustavo Quiñones aquí en su programa de Los Secretos del Péndulo, conociendo cómo trabaja esta tabla fantástica, súper completa, que es una guía para ti que nos estás viendo, que tal vez estás iniciándote en el mundo de la radiestesia. La puedes descargar en terapiasconpéndulo.com, directamente está allí para ti la tabla de origen del problema y ahí vas a comenzar a practicar. Y aquí vamos a este punto, la práctica. Gustavo, con cualquier persona, puede ser pareja, amigo, familiar, ¿no? Para sentir como esa seguridad al momento luego ya de lanzarte, si quieres hacerlo de forma profesional con personas que no conoces, ¿no? ¿Cómo recomiendas usar esta tabla en principiantes? Primeramente que lo trabajen en ellos. Ok. ¿Por qué razón? Porque ellos primero van a saber qué problema tienen o qué situación están Ujú. viviendo, y ellos de primera mano van a poder determinar si esas emociones, si esa parte mental, si esa parte energético-espiritual es congruente con lo que ellos están viviendo. Entonces eso te va a ir dando una certeza de que lo estás haciendo de forma correcta. Recuérdate que en el programa anterior dijimos cómo íbamos a iniciar la sesión. O sea, no es que vamos a agarrar el péndulo en frío, sino que por eso es que les recomendamos, vayan a ver la primera parte, donde hablamos cómo vamos a hacer la conexión, cómo vamos a empezar a hacerlas, a formular la pregunta. Y ahorita estamos hablando de estas opciones que nos pueden salir en la parte emocional, pues lo que ya mencionamos. Pero adicional tenemos esa parte energético-espiritual de esas cosas que no se miran, porque aquí empezamos a hablar de qué pasa si es algo que viene por karma, qué pasa si es algo que viene por entidades, por un cordón Claro. psíquico, que viene por alguna Ujú. maldición, desencarnados, algún chakra bloqueado o algún otro aspecto energético-espiritual que no logras ver. Entonces, estos son aspectos también de que, aunque no se miran, también van a tener su parte en ese problema. Ujú. Y está bueno lo que estás diciendo, ¿no? Comenzar a trabajar en uno mismo. Si eres honesto y sincero contigo, vas a dar con el resultado correcto y también comenzar a sentirte
mucho mejor. Aquí me preguntan, bueno, estas preguntas son las clásicas, ¿no? Si esta tabla se usa con cualquier tipo de péndulo que tenga a mano o hay alguno específico o especial para esto. Recordemos de que de lo que hemos venido hablando es, nosotros estamos usando el péndulo únicamente para determinar en dónde está el problema. Aquí no estamos usando ningún tipo de símbolos ni ningún tipo de cosas. Entonces, hay mucha información ahí en el internet donde las personas van a decirles, este es el péndulo específico para sanaciones, este es el péndulo específico para adivinación y todo eso. En este caso, yo lo que les estoy diciendo es, no importa qué péndulo estén utilizando para usar esta tabla, porque aquí lo que estamos haciendo es, hay una conexión previa que tenemos que hacer, que le explicamos en el video anterior, y si haces eso, vas a recibir la información correcta sin importar el material y la forma de tu péndulo. Ahora, si lo estás haciendo en frío, no importa también qué péndulo uses, la información que te van a dar no es correcta. Entonces, esto no es simplemente porque tengamos la tabla que vamos a poder empezar a resolver problemas. Esto va a necesitar una cierta disciplina de estar practicando. No es que el tener la tabla ya te dio todas las respuestas del universo. Que eso es lo que mucha gente también, por el otro lado, piensa de que porque ya tengo las tablas, entonces ya me las sé todas. Y no es así. Qué bueno que estás aclarando esto. Como siempre, Gustavo, tan claro. En el próximo bloque vamos a seguir indagando mucho más acerca de esta tabla, origen del problema, de cómo la vas a usar para obtener ese resultado idóneo a lo que estás buscando, empezando desde ti y luego ya extendiéndote con más confianza en otras personas si es tu deseo convertirte en un profesional de la radiestesia. Esto y más lo vemos, Gustavo, luego de esta pausa, si te parece bien, dale. Correcto. Regresamos, ¿eh? Ustedes siguen ahí, no se vayan. Muchas gracias por esperarnos, regresamos. Bien, recuerden que si quieren saber mucho más de la labor de Gustavo Quiñones como terapeuta, si quieres aprender con él radiestesia, aquí como ves en pantalla, terapiasconpendulo.com, sitio oficial para que navegues y sepas mucho más de la labor de Gustavo. Obviamente que puedes tomar cursos en línea en cualquier parte del mundo. Bien, Gustavo, vamos a seguir desglosando y afinando mucho más el uso de esta tabla. Cuando tú al inicio, hace mucho tiempo, empezabas a relacionarte con las primeras tablas, ¿no?, de radiestesia, ¿habías encontrado algún punto de dificultad? Digo, para crear esa confianza que se debe tener al momento de entender que la respuesta que el péndulo te da es. Coméntame. Fíjate que lo que sucede es, veníamos hablando primeramente el ir practicando. Y una de las formas que tú puedes ir practicando es utilizando los biómetros, que ya hemos hablado en el pasado de los biómetros. Y con eso tú puedes ir midiendo tu vibración. Y tú al hacerte tu autoanálisis, tú puedes ver si en ese día estás vibrando alto o no. Lo mismo también con tus mascotas. Tú puedes ir viendo cuando una mascota va a estar más activa o cuando está enferma. Tú lo puedes ir comprobando con tus biómetros. Entonces es un trabajo a diario que vas a ir haciendo porque viene a ser similar con muchas personas compran una guitarra esperando poder ser músicos. Pero no porque compraste una guitarra ya te hace músico, sino que va a ser la práctica y el que todo el tiempo, de alguna forma, le dediques tiempo a cultivar esa relación con la guitarra. Pues con el péndulo va a ser algo similar. Si tú compras el mejor péndulo del mundo, porque te van a decir que ese es para sanación o que ese es para el fin que te hayan dicho que es,
y tú Ujú, consigues 50.000 tablas y las tienes únicamente en un librero y el ujú, día de mañana se te ocurre que vas a hacer una consulta, pues no creo que vayas a tener mucha efectividad. ¿Por qué razón? Porque no has cultivado esa conexión, no tienes protocolos, no sabes cómo hacer las cosas. La misma forma, si agarrares una guitarra en frío y tratas de tocar una pieza o de leer una partitura, si no sabes hacerlo, pues no vas a lograr hacer una mayor cosa. Con el péndulo va a ser exactamente lo mismo. ujú. Ciertamente, es práctica y disciplina. Creo que es algo que hemos hablado en todos los programas en la historia de los secretos del péndulo, ¿no? Esto es hacerlo con una cierta constancia para poder entender exactamente cómo aplica y más allá de todos los mitos que existen alrededor del péndulo que fueron creando en otras corrientes de otras terapias, ¿no? Que le fueron añadiendo como información adicional que no es genuina, está bueno entonces que lo podamos recordar. Práctica constante y mantenerte en el purismo que ofrece la radiestesia. Porque la radiestesia, Gustavo, es una sola en definitiva, ¿no? Al igual que las tablas que uno pueda confeccionar, hay determinados puntos para trabajar, pero ya todo lo que vemos en redes, que parece invento, distorsiona finalmente el objetivo que tiene el trabajo de la radiestesia. No sé cómo lo ves. Es que fíjate que, digamos, la forma en que formules tu pregunta va a tener mucho que ver con las respuestas y los resultados que vas a tener. No es lo mismo que tú vengas y vayas a este origen del problema y que le digas, quítame cualquier bloqueo que tenga. Y entonces aquí es donde viene la pregunta lógica que te podría hacer. Diego, ¿tú en algún momento has sentido enojo y rabia? Ujú. Claro, en algún ¿Has momento seguro. sentido resentimiento? Ujú. Resentimiento, ansiedad, tristeza, miedo, culpa. Ujú. Todos hemos en algún momento de Claro, nuestra vida claro. experimentado o sufrido de eso. Ujú. Pero no quiere decir que porque yo digo, quítame cualquier bloqueo, que eso va a ayudar en una situación específica de mi vida en este momento. Entonces no es lo mismo que yo diga, quítame el dolor de espalda, a que ya empiece a ser más específico. O me duele en esta parte de arriba de la espalda con el cuello, Ujú. a que diga, me duele la parte de abajo de la espalda. Mientras más específicos seamos con la situación, con el problema que estamos tratando, las respuestas también van a empezar a cambiar. Ujú. Y mientras más específicos seamos, entonces vamos a poder ir midiendo los resultados cuando empecemos a quitar esos bloqueos. Ujú. ¿Por qué? Imagínate, tenemos el caso de, el fin de semana estábamos dando clase Ujú. y uno de los alumnos me dice, es que fíjate que tenía un problema con dolor de espalda, hice mi sesión, hice mis desbloqueos y se quitó, pero todavía sí. Ok. Y entonces cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tanto se quitó? Como un 80%. Ok, ¿y entonces qué tengo que hacer? Pues si todavía tienes ese 20% y todavía duele, Ujú. continúa buscando más orígenes del problema. Claro. Ahora, para muchas personas ya el que le logres quitar el 80% del dolor en una sesión ya es algo que es de beneficio, Sí, claro. ¿sí? Entonces ahí es donde empiezas a ver de que la persona empieza a ver, ok, sí logré tener un resultado, todavía hay ahí algo, entonces voy a empezar a quizás hacer la pregunta del origen del problema y puedo ir afinando más con los nuevos síntomas que puedo ir teniendo con el dolor y hacer más específico en ese tipo de dolor que estoy sintiendo en ese momento. ¿Sí? Ujú. Imagínate que hay alguien que puede tener un problema en un brazo, pero ¿qué puede ser con el problema con el brazo? Puede ser dolor, puede ser que no lo puede mover, que no lo puede levantar. Entonces, mientras más específicos seamos
con la situación que la persona está teniendo, mejores respuestas vamos a ir obteniendo en nuestra tabla. Y cuando Ujú. nos aparezca esa opción otro, como dijimos en la eh, semana pasada la primera parte, apuntamos esa opción otro y desbloqueamos esa opción otro. No nos vamos a paralizar o vamos a decir, esto no me dio su respuesta. Sí me dio una respuesta que dice que es otra, que no está en esa tabla, pero igual puedo hacer en ese momento uso de esa opción otra y desbloquearla. O sea, no quiere decir de que porque me salió otro, lo vamos a dejar hasta ahí. Ujú. Correcto, porque hay algo que tal vez el péndulo no lo define con esa certeza al 100%, pero sí hay algo que no forma parte de esta tabla y hay que trabajarlo y desbloquearlo. Gustavo, para aquellas personas que quieren aprender de forma profesional radiestesia, pero no saben por dónde empezar y demás, podemos estudiar contigo a distancia, ¿cierto? Coméntame. Correcto. Y vamos a dividir el, el aprendizaje en dos partes. La primera, donde vamos a tener el curso básico, donde vamos a ampliar básicamente esta tabla donde dice origen del problema. En lugar de que sea una sola tabla, se van a volver 12 tablas. Ujú. Entonces ahí ya vemos que son muchísimas más opciones. Y ese va a ser el módulo básico. Ya para Bien. aquellas personas que quieren profundizar aún más, entonces ya luego, una vez terminan el curso básico y han practicado, entonces pasarían a lo que sería el curso avanzado, donde agregamos 25 tablas más, donde en esos dos módulos vamos a estar trabajando todo lo que van a ser limpiezas y sanaciones con el uso de las tablas y los péndulos. Bueno, súper completo, de verdad. Yo los invito a todos a que puedan conectar con Gustavo, inclusive si quieres tomar una consulta privada, más allá de estudiar radiestesia con él, si quieres una sesión de forma directa, te recomiendo que puedas conectar. Hay muchas formas para poder hacerlo, todas las informes que estoy por mencionar están en la descripción también de este video, así que los puedes buscar allí en el copy, pero por ejemplo, si quieres ir a través de Instagram, como ves aquí en @terapiaspéndulo, ya puedes comenzar a seguir a Gustavo y mandarle un mensaje por privado si también lo deseas, o a través también de su página oficial en terapiasconpendulo.com. Ahí también te estamos esperando en este instante. Hoy hablamos acerca de esta segunda parte del uso de la tabla de origen del problema y hay mucho más, Gustavo, más tópico para seguir conociendo sobre péndulo y radiestesia en el próximo programa cuando los reencontremos en la próxima edición. Dale. Así será. Feliz semana. Igualmente para ti, Gustavo. Abrazo grande hoy hasta Guatemala. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Así pasaba en vivo Gustavo Quiñones, el anfitrión de esta edición, nuevo programa de colección, como siempre espléndido y muy práctico de los secretos del péndulo. Si te gustó, comenta aquí en la caja, comparte también. Soy Diego Marten, te veo en la próxima edición, como siempre, un placer que estés aquí y nos encontramos en el camino. Chau, chau.